Hoy hice los tacos más populares y vamos a entender por qué estos son tan queridos y además cómo lo podemos recrear en casa, con ingredientes sencillos pero con una gran técnica y sobre todo con respeto al sabor tradicional. Por eso acá tenemos tacos de birria, al pastor y de carnitas, que son los más populares que he visto. La verdad, conseguir todos los ingredientes fue bastante difícil, ya que en Colombia no se consiguen todos los chiles. Sin embargo, traté de seguir totalmente la receta tradicional. Por eso, si no estás de acuerdo con algo, escríbelo en los comentarios para saber en qué puedo mejorar. Sin nada más que decir, a cocinar y a disfrutar de este delicioso proceso de hacer tacos mexicanos. Primero arrancamos con la birria. Para este tipo de taco vamos a utilizar carne de res que se puede deshacer y quede muy suave. Por eso puedes utilizar cortes como la costilla, el murillo o la sobrebarriga. Cortes con bastante grasa y colágeno, que es totalmente lo que estamos buscando. En mi caso utilice la sobrebarriga. Ya teniendo nuestra carne, la pondremos en una olla pitadora o olla express. Y ahora a cubrir totalmente con agua. Nada de un chorrito o poca agua. La carne debe quedar completamente sumergida. Además de esto, debemos agregar sal, pero solamente sal. En este paso no es necesario que agreguemos más cosas. Aunque suene lógico, la olla debe quedar bien cerrada o no logrará tener la presión necesaria para cocinar la carne. Luego de esto, llevaremos la olla a fuego medio por 40 a 45 minutos. Cuando esté lista la carne, por nada del mundo botes el caldo en el que se cocinó, porque este caldo está totalmente lleno de sabor. Como la carne se demora bastante tiempo en cocinar, vamos a pasar al corte de las verduras. Para nuestra salsa de birria simplemente necesitaremos tomate, cebolla y ajo. Como estas verduras se van a licuar, no es necesario picar finamente. Sin embargo, yo lo hago para ir mejorando mi habilidad con el cuchillo. Ya dependerá de tu decisión. Si quieres ver un video en el que explique detalladamente cada tipo de corte, no olvides escribirlo en los comentarios. Sin embargo, recuerda siempre lavar las verduras antes de picarlas o consumirlas. Y en el caso de esta receta, retirar la piel externa de la cebolla y el ajo. En esta receta decidí usar ajo criollo, que es este moradito. A diferencia del otro tipo de ajo que es un poco más blanco, este es más complicado de picar. Por eso, mejor aplástalo con el cuchillo y retírale la piel exterior, así como lo hago yo. Una vez terminamos de cortar todas nuestras verduras, pasaremos a un sartén con un poco de aceite. Agregamos la cebolla picada o en trozos y el ajo para que la podamos sofreír juntas y se impregne bien el sabor. Luego se sofríe hasta que la cebolla empiece a verse translúcida y el ajo suelte su aroma. Ten cuidado de no quemar nada. Después agregamos el tomate y en este caso los chiles. Para esta receta se necesitan estos dos tipos de chiles, pero yo realmente no logré conseguirlos. Ya una vez agregamos todas nuestras verduras, vamos a mezclar uniformemente por 5 minutos hasta que todo esté suave y se integren los sabores. Ya una vez todas nuestras verduras están sofreídas, vamos a ir a la licuadora y las agregaremos. Sin embargo, también las mezclaremos con una variedad de especias, que son comino en polvo, orégano seco para el color, paprika o achiote, ahí ya dependerá más de tu gusto, vinagre, sal, pimienta y por último un poco del caldo de la carne y luego de esto a licuar. Sin embargo, si tienes dudas sobre las medidas de las especias que utilizamos, recuerda que todos los ingredientes y medidas necesarias están en la descripción del video. Ya una vez terminamos de licuar y la salsa tenga este maravilloso color rojo, medio espeso y brillante, sabremos que está lista la salsa de birria. Sin embargo, si te queda muy espesa, agrega un poco más de caldo. Ya teniendo la salsa lista, la conservaremos para después. Ahora regresamos a la carne. Una vez transcurren los 40 o 45 minutos, se debe retirar la carne de la olla. Pero recuerda que la olla debe quedar sin nada de presión, o sea que sea fácil de abrirla, ya que si no se tiene suficiente cuidado puede generarse accidentes graves. Una vez retiramos la carne de la olla, pasaremos a deshebrar la carne. Este es el punto en el que la carne se vuelve como pequeños hilos. Para que tengas más facilidad, pica en pequeños trozos y ve deshebrando de a poco con 2 tenedores. Si la carne no está tan caliente, puedes deshebrar con las manos para mayor agilidad. Se debe deshebrar en tiras medianas para que se pueda sentir mejor la textura de la carne. Y cuando se muerda el taco, se sienta la suavidad de la carne, pero también su gran sabor. Lista la carne, pasaremos de nuevo al sartén, en donde vamos a agregar un poco de aceite y lo repartiremos por todo el sartén. Ten en cuenta que este sartén debe estar bien caliente. Luego introducimos la carne desmechada o
o deshebrada, mezclamos suavemente para repartir todo el calor y podremos agregar nuestra salsa de birria al sartén. Debes agregar bastante salsa ya que esta se va a reducir un poco. Uniformemente mezclamos para que la salsa y la carne puedan combinar sus sabores y nos puedan dar el gran sabor de la birria. Y lo llevaremos a calor bajo por unos 15 minutos mezclando suavemente. En este punto es necesario que la salsa no herva rápidamente, sino que se logre concentrar el calor. Una vez la salsa esté más espesa y se vea de esta forma, ajustaremos el punto de sal y así podremos tener la birria. En este punto debemos aprovechar que la carne y la salsa de birria están calientes. Para poder darle un sabor más a la tortilla del taco, tomamos la tortilla y la pasamos rápidamente por el caldo, porque si la dejas mucho tiempo en la salsa, esta se va a desintegrar. Pasar la tortilla aporta mayor suavidad en su textura y eleva más su sabor. Luego agregas la carne y ya en este punto es a decisión personal si quieres agregarle un poco de queso a la birria. Ahora vamos a picar unas verduras que nos servirán para la decoración de los 3 tacos. En este final de la birria picaremos muy finamente cilantro, fijándonos de no consumir ninguna rama que pueda dañar el sabor y la textura. Luego podremos picar nuestra cebolla morada en tiras de esta forma para poder pasar a cortarla en cubos pequeños. Esto para que no incomode al consumir el taco y también para darle un toque más fresco y un color diferente. Por esa razón también picaré una cebolla blanca para combinar ambos colores y darle más vida a los tacos, repitiendo el mismo proceso de picar en tiras y por último en pequeños cubos. Ya teniendo listo el corte, podremos terminar con la decoración, agregando un poco de la cebolla de nuestro gusto o también puedes combinarlo. En este caso decidí utilizar solo la cebolla blanca, ya que la morada la utilizaré en los siguientes tacos. Y por último termino con un poco de cilantro picado finamente. En recomendación personal, para una presentación más limpia y para realzar más el sabor de la birria, agrega un limón cortado de esta forma. Y listo, ya tendríamos nuestro delicioso taco de birria. A continuación, el taco que más me gustó de esta colección, el taco al pastor. Este taco tiene sus cosas parecidas al de birria, pero esos pocos cambios son los que le dan un sabor completamente diferente, pero igual de delicioso. Para empezar con este taco es necesario picar una piña. Muchas personas no les gusta por la dificultad que requiere, sin embargo, no es tan complicado como parece. Simplemente cortaremos la parte superior de la piña y luego por la mitad. De esta forma retirar la cáscara es mucho más sencillo, pasando el cuchillo de forma vertical de arriba hacia abajo. Se corta de esta forma para evitar cortarse. Eso lo haremos con cada una de las caras de la piña hasta que logremos obtener una piña completamente pelada. Ahora será muy importante quitarle el corazón a la piña, ya que esta es la parte menos tierna. Sin embargo, es importante no botarlo a la basura, ya que este es totalmente consumible, solo que para esta receta decidí consumirlo aparte. Esto para darle una textura más suave y homogénea a los tacos. Ya dependerá de tu decisión. Como siguiente paso, cortaremos la piña en pequeños cubos de esta forma. El ideal es que los cubos sean bastante pequeños para que sean más agradables al consumirlos como acompañamiento de los tacos. Ya terminado el corte de la piña, reservaremos los cubos para más adelante. Como la piña es bastante jugosa, debo limpiar la tabla y secarla. Mi recomendación es que si vas a cortar otra verdura, limpies la tabla para evitar contaminación cruzada y te sea mucho más sencillo y fácil de cortar, además de designar una tabla para carnes y otra diferente para las verduras, también para evitar una contaminación directa o indirecta. Ahora haremos el adobo de los tacos al pastor. Este adobo es muy parecido al de la birria, por lo que repetiremos los mismos pasos pero con diferentes medidas. Cortamos la cebolla en trozos o cubos pequeños, pero recuerda que estos igualmente se van a licuar. A continuación cortamos el tomate y por último el ajo. Luego pasaremos a sofreír la cebolla hasta que quede bien translúcida. Vamos a ir a la licuadora y las agregaremos. Sin embargo, también las mezclaremos con una variedad de especias, que son comino en polvo, orégano seco para el color, paprika o achiote, ahí ya dependerá más de tu gusto, vinagre, sal, pimienta. Luego agregamos la piña y licuamos. Para gusto personal puedes agregar azúcar, sin embargo no es necesario, ya que la piña tiene suficiente dulzor. Licuamos muy bien para que todo se mezcle y podamos conseguir el adobo al pastor. Una vez se vea de esta forma, sabremos que está listo. Pasamos ahora al lomo de cerdo. Esta, a diferencia de la birria, es
es una carne que no necesita ablandar por mucho tiempo, ya que es una carne que suele ser bastante suave. Simplemente haremos láminas delgadas. Esto es lo que reemplaza al trompo. Mientras más delgada la carne, mejor se podrá dorar y absorberá mejor el adobo. A continuación, conforme vamos sacando las láminas, las ubicaremos de esta forma en la tabla. Que cada lámina del lomo esté bien repartida por toda la tabla, para que cuando terminemos de hacer las láminas, agregamos el adobo por toda la carne de esta forma. Si es necesario, con un pincel de cocina o con los dedos que deben estar previamente limpios, esparciremos el adobo uniformemente sobre toda la carne y la dejaremos reposar mínimo por 30 minutos para que marine de manera adecuada y se integre el sabor. Pasado el tiempo, en un sartén caliente agregamos aceite y lo esparciremos muy bien. Luego colocamos la carne en capas y repartimos uniformemente por todo el sartén para que cada lámina se pueda cocinar de manera adecuada. Luego dejamos que se dore y que se caramelice. En este punto es donde realmente aparece el sabor al pastor. Una vez la carne se vea de esta manera y adquiera el adobo, podremos retirarla. Una vez retiramos el lomo, lo cortaremos en tiras de esta forma para que sea mucho más fácil de comer en el taco. O si prefieres, también puedes optar por cortar en pequeños cubos. Después de esto, volveremos al sartén, pero esta vez vamos a agregar un poco más del adobo, casi que cubra la carne de esta forma, y mezclamos constantemente. Además, no olvides ajustar el punto de sal. Una vez el adobo esté más espeso, sabremos que está listo. Ahora, para darle más flexibilidad y suavidad a la tortilla, la calentaremos en un sartén. Bueno, originalmente es en un comal, pero si no tienes como yo, puedes utilizar un sartén. Pero ojo, ten cuidado de no cometer mi mismo error. No calientes la tortilla en un sartén de acero inoxidable, ya que este no tiene antiadherente, por lo que la tortilla se pegará y la única forma de quitarla será deshaciendo la tortilla. Por eso utiliza un sartén antiadherente para esto. Y recuerda que esto debes hacerlo por ambos lados de la tortilla. Y pasamos a la última y mejor parte de este taco: decorar. Sacamos nuestra carne al pastor y la repartiremos uniformemente por nuestras tortillas. Y con la cebolla y perejil que picamos finamente en el anterior taco, daremos los últimos retoques finales, agregando un poco de cebolla morada y blanca. Después de esto, agregamos la piña en cubos que habíamos reservado anteriormente. Y para cerrar, un poco de perejil picado finamente, para poder ahora sí tener nuestros magníficos tacos al pastor, sin necesidad del típico trompo. Una completa delicia que combina el sabor umami de la carne con el maravilloso dulzor que brinda la piña. Y así es como llegamos al último taco, el de carnita asada, el que en mi opinión personal es el más rápido y sencillo de hacer. Para el taco de carnita asada necesitaremos un corte de res que sea suave. A diferencia del corte de la birria, ese debe ser un corte que pueda asarse fácilmente. Por esa razón puedes escoger un corte como el churrasco o el lomo fino. En mi caso decidí utilizar el churrasco. Una vez tenemos la carne lista, haremos un breve marinado con ajo, aceite y pimienta y lo dejaremos descansar unos 30 a 40 minutos. Esto para que marine de manera adecuada. Una vez transcurrido el tiempo, cortaremos la carne en tiras de esta forma, en contra de las fibras. Esto para que después sea más fácil convertirla en pequeños cubos y que se logre cocinar de manera más fácil y sencilla. En un sartén que esté bastante caliente, agregaremos el aceite y luego la carne, pero ten cuidado cuando agregues la carne, ya que al comienzo no debes mezclarla rápidamente, ya que es necesario que se dore la carne para que pueda generar una pequeña costra. Esto para que más adelante la carne no pierda sus jugos y quede muy dura. Ya teniendo la costra, mezclaremos bien la carne y repartiremos el calor, ajustando el punto de sal, y seguiremos mezclando para que no se pegue. Toda la carne debe quedar bien cocinada, pero no lo dejes mucho tiempo, ya que podrías hacer que la carne tenga sobrecocción y quede muy seca. Ya teniendo el protagonista listo, calentaremos las tortillas en un sartén antiadherente o comal, así como el anterior taco, y agregamos la carne asada que recién sacamos del sartén. Ya para la decoración necesitaremos la cebolla y cilantro que picamos finamente en los anteriores tacos, y luego abriremos un aguacate retirando la semilla del centro, y a continuación haremos pequeñas tajadas delgadas retirando la cáscara exterior de esta forma. Ten mucho cuidado para que al retirar la cáscara no te lleves parte del aguacate. Ya teniendo el aguacate pelado, lo colocaremos en la tabla boca abajo y con el cuchillo lo pasaremos de forma vertical para poder obtener estas tajadas
tajadas delgadas y que eleven mucho más la presentación de los tacos. Y listo, agregamos la cebolla blanca y morada bien repartida por todo el taco. Luego las delgadas tiras de aguacate, unas 2 o 3 tiras que elevan más el nivel del taco. Y por último el cilantro picado finamente, que le da otro toque de color interesante. Repartimos por todo el taco y ya por último podremos picar un limón de esta forma para que la receta pueda tener un punto de frescura y acidez extra. Y así es, ya tenemos el taco de carnita asada, en mi opinión el más fácil y rápido de hacer, aunque de los tres prefiero totalmente el taco al pastor. Sin embargo, cada persona tiene un gusto diferente, así que espero que hayas disfrutado de estas 3 experiencias diferentes de taco: una birria jugosa, un pastor intenso y una carne asada directa. ¿Cuál escoges tú? Déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte y darle like, y nos vemos en un próximo video. Chao.